Paz y bien, estimadas estudiantes. En esta oportunidad se les mostrará a través del siguiente tutorial la sesión denominada Analizamos información sobre las magnitudes, sus unidades y su dimensionalidad. Nuestro indicador de desempeño. Analiza información sobre las magnitudes, sus unidades y su dimensionalidad mediante un cuadro sinóptico. Para referirnos a este tema, lo primero que debemos aprender es qué es una magnitud. Se denomina así a todo aquello susceptible a ser expresado cuantitativamente, es decir, todo aquello que se puede medir. Nos referimos de manera cuantitativa cuando hablamos de expresar los valores a través de números, de cantidades. Si hablamos de lo que es medir, nosotros podríamos referirnos a lo siguiente. Por ejemplo, si quisiéramos medir la estatura de una persona, ¿de qué magnitud estaríamos hablando? Sería de la longitud. Si decimos la duración de una película, la magnitud con la que estamos trabajando en este caso sería el tiempo. Bien, dicho esto, diremos ahora ¿qué es una medición? Una medición es la comparación de una cantidad a medir con otra escogida previamente como referencia, denominada en este caso la unidad de medida. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos medir la longitud de una persona, la estatura de una persona, ¿qué instrumento de medida nos serviría para proceder con esta medida? El instrumento de medida sería pues un centímetro, una wincha, una regla. ¿Sí? Estaríamos ahí comparando con respecto a la medida que queremos obtener. ¿Qué es una cantidad? Una cantidad es una porción limitada o específica de cierta magnitud. ¿Sí? Por ejemplo, si decimos de la estatura de una persona, en mi caso, por ejemplo, 1,72 m. Si hablamos de la masa de una persona, por ejemplo, en mi caso, 80 kilogramos, es una porción solamente. ¿Qué es patrón de medición? Es la unidad de medida tomada como referencia para expresar el valor de una magnitud física. En este caso, por ejemplo, diremos la estatura de una persona, su magnitud es la longitud y la unidad de medida sería el metro, dependiendo con qué queremos hacer la comparación en este caso, porque podría ser centímetros, kilómetros, etc. Lo mismo para la duración de una película, como lo vimos anteriormente, su magnitud es el tiempo y la unidad de medida en este caso podría ser los segundos, minutos, horas, etc. ¿Cómo se clasifican las magnitudes? Las magnitudes se clasifican de dos formas, por su origen y por su naturaleza. Por su origen pueden ser fundamentales y derivadas. Las fundamentales son las básicas. Nosotros en el sistema internacional utilizamos 7. Ya posteriormente explicaremos de qué se tratan cada una de ellas. Y en el caso de las derivadas son aquellas que dependen de las fundamentales. Para la clasificación de por su naturaleza, hablaremos de las escalares, que son aquellas que solamente poseen valor numérico más unidad, o mejor dicho, son solamente presentan módulo. Y en el caso de las vectoriales sí presentan los 3 elementos fundamentales de un vector: módulo, dirección y sentido. Tenemos el siguiente cuadro. El sistema internacional consta de 7 magnitudes fundamentales y alrededor de 30, 40 magnitudes derivadas. Vamos a hablar ahora de las fundamentales. Tenemos lo que es la longitud, la masa, el tiempo, la temperatura termodinámica, la intensidad de corriente eléctrica, la intensidad luminosa y la cantidad de sustancia. Cada una de ellas está representada por un símbolo. Este símbolo representa a la vez a su unidad y cada una de estas magnitudes posee una dimensión. En esta partecita de dimensión nos vamos a enfocar bastante porque
con esa es con la que vamos a trabajar los ejercicios generalmente. Por ejemplo, para la longitud, la dimensión es L mayúscula, la masa M mayúscula y T es para el tiempo. Recordamos estas tres principalmente porque son las más utilizadas, aunque no podemos dejar de lado tampoco el θ para la temperatura termodinámica, la I mayúscula para la intensidad de corriente, la J para la intensidad luminosa y la N para la cantidad de sustancia. Ahora hablaremos de las magnitudes derivadas. Como les mencioné hace un momento, existen bastantes. Nosotros trabajaremos con las que más se utilizan: el área, el volumen, la velocidad, la aceleración, y aprender a reconocer aquí que, por ejemplo, en el caso del trabajo, la energía, el calor y el torque, su fórmula dimensional es absolutamente la misma. Ojo, es la fórmula dimensional de la que estamos hablando. No necesariamente es en el caso de las unidades también que sean lo mismo. Por ejemplo, en el caso del trabajo, la energía y el calor se pueden expresar tranquilamente en joules, no necesariamente en el torque o momento de fuerza, que es el newton metro. También tenemos la presión, la densidad, la potencia, el caudal. Son las fórmulas más conocidas que existen en el uso de la física. Ahora hablaremos también de las magnitudes auxiliares, aunque no son muy relevantes para los ejercicios, pero es siempre bueno mencionarlas: el ángulo plano y el ángulo sólido. Bueno, estimadas estudiantes, con esto finalizamos este pequeño tutorial, el cual espero haya sido de su agrado. Nos encontramos hasta una nueva oportunidad. Paz y bien.